Mi querido y estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Doc? Excelente, muy bien. Aquí nuevamente en compañía de todos los seguidores de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil, pues muy contentos de poder estar por acá nuevamente. No, y hoy tenemos al super rockstar del momento de la pediatría en México, el gran conocedor y mismísimo amigo, el doctor Salvador Villalpando. ¿No? ¿Cómo estás, mi querido chavo? Compadre, qué gusto verte por acá. Estamos oficina de por medio y no nos vemos las caras, que así, man. Exacto. Y como quiera Juan Carlos, pues que también es esos de Millennials Home Office, pues también así es la manera de tener no, ya te digo que ya se manda solo. Oye, mi hermano Salvador, rapidísimo para tocar un tema súper importante. Fíjate que todos con esto de la pandemia andábamos muy preocupados por la salud mental. Ansiedad, depresión, problemas de sueño. Y sale hace una semana o más o menos este comunicado de la OMS donde dice que en realidad el tema más importante tiene que ver con la nutrición infantil y que el gran riesgo post pandemia será la desnutrición y la obesidad. Y entonces pensamos en el experto mundial de este tema, o sea, en ti, para que nos puedas aclarar, que los papás puedan decir, chirrión, ¿por qué y cómo poder adelantarme y cuidarme de eso? Ese es uno de nuestros grandes, pero no es de ahorita. Te voy a decir porque esa es una de las cosas que aprendimos de los viejos maestros. Fíjense bien en su consulta cómo empiezan a llegar los chicos para el hospital infantil en particular, ¿no? Cuando empieza una crisis económica importante, como te podría yo decir de las del 94, fue cuando, pues tú te acuerdas, compadre, que nos tocó ver la llegada de, pues a lo mejor los últimos kwashiorkors, ¿no? Del siglo pasado, los niños con desnutrición crónica agudizada, grave, con edema, que se veían en vinculación directa a la crisis económica de nuestro país y que ahora estamos viendo con nuevos paradigmas, porque a la par ya estamos viendo el doble golpe de la salud nutricional de México, ¿no? Obesidad infantil en 1 de cada 3 chamacos y todavía una tasa alta de desnutrición crónica que se expresa como talla baja en nuestra población. Esto es antes de COVID, ¿eh? Esto es todavía el reporte 2018 del encuesta de salud y nutrición, en el que teníamos 12% de talla baja para la edad, desmedro, no confundamos, Juan Carlos, ahí las vocales, desmedro, porque es este stunting también que le llaman los millennials o americanizados, tiene que ver con deficiencia de micronutrientes, ¿ok? Y a la par teníamos 30, 34, 38%, dependiendo de cada grupo de edad, de sobrepeso más obesidad. En los menores de 5 años, ahí estamos en el rango por ahí del 10%, 9.7% de hecho, y que es el único grupo poblacional que tuvo una reducción del 2012 al 2018. Se lo atribuimos a que le hemos echado muchas ganas a la lactancia materna exclusiva, que va a ser con lo que voy a cerrar esta transmisión, para echarle más porras a la lactancia materna exclusiva, que es probablemente lo que nos va a sacar adelante desde el punto de vista de salud nutricional. Pero habiendo dicho lo cual, hay un concepto muy importante de salud pública que es el que nos transmite la OMS, que es el concepto, la noción de seguridad alimentaria. Y que esta situación es la que sí está en riesgo muy importantemente, no solo en México, sino en todos los países en desarrollo, y que tendrá que ver con la disminución en la actividad en el campo, disminución en el comercio de alimentos, de nutrimentos, incremento de los costos, muy importantemente para el abasto, y todo esto va a
va poniendo en riesgo, poniendo en peligro la disponibilidad de alimentos saludables, o de alimentos en general, a toda la población en los países en vías de desarrollo. Ahora, la panorámica en México es diferente, porque estamos además en la situación y que ya es pues ya está visualizado, inclusive la semana pasada, decimos la fecha en la que estamos, Juan Carlos, o lo dejamos atemporal como somos nosotros los del infantil, así en el espacio-tiempo, porque la primera semana de agosto en México. La primera de agosto, sí. El discurso oficial tiene que ver con la gran conflictiva que nos representa como mexicanos, la mala disponibilidad de alimentos saludables, de alta concentración de calorías, de alta concentración de grasas saturadas, de alta concentración de sodio, y que todo esto está empezando a aparecer en nuestro etiquetado frontal de advertencia. Ocurrió inclusive que en Oaxaca se pone la posibilidad de penalizar administrativamente, económicamente y hasta con cárcel a todo aquel que regale, ofrezca, compre alimentos como si fuera tabaco, cigarro a los niños. Es una medida que suena muy exagerada, pero si ustedes piensan el espíritu de esta situación, la situación es muy apremiante. Cuando estamos viendo a los chicos con mayor riesgo, y no solo los chicos, sino los adultos jóvenes que con mayor riesgo están entrando a las áreas de COVID, tiene que ver con su sobrepeso, obesidad y diabetes como primeros factores de riesgo. Inclusive, reduciendo en la escala a hipertensión y a tabaquismo, ¿no? Que se acuerdan al principio, ¿te acuerdas de algo que al principio eran así los tres genes del apocalipsis: obesidad, diabetes, hipertensión y tabaco, ¿no? Como factores de mortalidad. Ahora estamos viendo obesidad, diabetes, sobrepeso, inclusive en jóvenes como los primeros factores de riesgo de mortalidad en población joven, no necesariamente en los adultos de la tercera edad, y eso, bueno, pues es apremiante en este sentido, ¿no? Oye, Salvador, pues, y fíjate que... perdón. Sí, te decía que está siendo muy criticada esta legislación oaxaqueña, pero algo tiene de sentido, no sé ustedes qué les parezca. Fíjate que eso es lo que iba, Salvador, ahorita que hemos tenido contacto con, obviamente, las consultas ahora que están ocurriendo después del COVID, vemos que desafortunadamente los niños incrementaron en peso. Esto, evidentemente, como tú decías, porque nos agarró la pandemia tras una desorganización importante en nuestra manera de alimentarnos, tanto a nosotros como al resto de la familia. Y después le sumamos los fenómenos de inactividad, ¿no? Que lo que se pretende ahora con este reinicio de clases, ¿no? Es que los niños puedan tener un poco más de actividad y regresar a la parte deportiva y tener fútbol y demás, pero difícilmente podrá ser la misma actividad que estaban desarrollando al ir a la escuela. Entonces, como tú decías, esta parte que se viene junto con la situación de COVID de los etiquetados en los alimentos, algo que se venía persiguiendo desde hace tiempo y recuerdo, Salvador, hace algunos años que se estaba incluso con más fuerza todavía que ahora, apenas se autoriza, pero se trabajó desde hace bastante tiempo con eso. Y entonces, ¿realmente crees que esto pueda favorecer, como tú decías, el hecho de que la gente pueda encontrar en los alimentos etiquetados estas advertencias de que tienen muchos contenidos en azúcares refinados, de que son muy altos en grasas? ¿Crees que esto sea suficiente para poder detener esta pandemia todavía probablemente mucho más intensa de obesidad que tenemos? Te lo digo así categóricamente, y tú sabes, Lalo, que yo participé activamente en las mesas en la Secretaría de Economía, y una de nuestras metas del Hospital Infantil de México, para que nuestros colegas lo sepan, son esos dos advertencias que dicen contienen corantes no calóricos, no se recomienda en niños, y contiene cafeína, que no se recomienda en niños. Esos son nuestros dos, la contribución
del Hospital Infantil de México directamente. Y la respuesta es no va, esta sola medida no va a reducir la obesidad, pero sí es uno de los componentes más clave, más importantes, en los que más vamos a ver medición. Y se los voy a decir porque cuando salió el impuesto al refresco, cuando decían es que reduce 6% el consumo, ¿sí? 6% del consumo evidentemente no resuelve el problema, pero sí abona muchísimo desde el punto de vista, como nosotros sabemos, desde el punto de vista científico, 6% es una diferencia estadísticamente significativa que vale la pena la intervención. Y ahora, si a esa intervención de 6% de reducción le agregas un etiquetado frontal que en países como Uruguay, Chile e Israel, donde se ha utilizado ya, te reduce el consumo, ¿no? Y con ello la venta seguramente, hasta en un 12 y 15% en algunas experiencias. Le vas sumando, ahí ya tienes 22% de reducción del consumo. No es lo único que hay que hacer. Como bien lo dijiste, Juan, hay que meter a los niños, hay que continuar con la actividad física, hay que reducir los tiempos de snacking, que le llaman, que son los refrigerios, que ahora en casa se convierten en refrigerios hasta peligrosos, ¿no? Porque pues es lo que está refrigerando toda la familia. Galletas, pan de dulce, juguitos, etcétera. Entonces, uno de los cambios que yo he propuesto, no he propuesto yo, pues es una propuesta muy global, es, si no quieres que se lo consuman, no lo lleves a la casa. Si por otro lado te estamos recomendando que consumas refrigerios saludables, ten disponibles una buena cantidad de refrigerios saludables. Siempre les platico de Maite, mi chamaca. Cambió todos sus refrigerios por manzanas, y entonces el domingo que me toca ir al súper, me grita desde la puerta, ¡no se te olviden las manzanas! Y sí, es su labor recordarme que tiene que haber refrigerios saludables, que cambiemos el espectro de cómo se ve nuestra alacena con productos procesados versus cómo se ve nuestra alacena, nuestro refrigerador, con alimentos frescos, ¿no? Nuevamente me vas a decir, pues es que sí, no hay lana, y calóricamente, desde el punto de vista de saciedad y de cómo conseguir alimentos frescos, cuesta más que consumir alimentos procesados. Sí y no. Por supuesto, la gran disponibilidad de estos alimentos procesados están a la mano, ¿no? Inclusive entras al súper, o más bien sales del súper, si te fijas, es una cosa que a mí me impresiona mucho, yo lo aprendí ahora con esta cuestión del etiquetado y del marketing y las marcas y todo esto, porque también parte de la contribución del Hospital Infantil fue colaborar a quitar los dibujitos de las etiquetas. Si habrán escuchado eso también, ¿verdad? Parte del etiquetado es que quitemos el atractivo de la venta con al tigre Toño. Tu micrófono, Juan. Pero sí, el tigre Toño nos odia. Nos va a odiar. Y Pancho Pantera. Oye, pero dime una cosa. A la altura. Sí. Mi querido Salvador. Pero muchos papás dicen, a ver, antes comíamos todo eso y no había obesidad. Antes nos echábamos comida chatarra sin problema. Dos, es que efectivamente en este nivel de ansiedad, el cerebro lo que necesita es consumo de azúcares. Y pues si yo llevo pues manzanas no están tan ricas, compadre, ¿no? Entonces se vuelve un problema de por sí que coman los chamacos y luego manzanas, ¿no? Entonces, tú también le puedes decir, bueno, pero me traigo un choricito, ¿no? Para hacérmelo aquí sabroso. ¿Cómo? Sí, no, te decía, sí, que era la parte de lo que comentaba el doctor Barragán, es que ha cambiado en el paso de los años. Yo sí creo que el procesamiento de alimentos probablemente es distinto. Sí creo que hay un incremento en los azúcares refinados, definitivamente, en la cantidad de colorantes también. Pero independientemente de eso también, Salvador, probablemente la actividad física es menor en los niños y es algo que estamos viendo de una manera significativa.
independientemente de los fenómenos de pandemia, estamos destinando mucho tiempo a la pantalla, ¿no? Y es algo que enfrentamos comúnmente en la consulta. Sí, no, por mucho, Juan. Y te lo digo, porque me tocó los mismos 80s que mi compadre Barragán. Si lo recuerdas, bueno, hay tres cosas diferentísimas de los 70s ahorita. Uno, el tamaño de las medidas, de las porciones. Las porciones, nada más, para que se den una idea, la porción habitual de la hamburguesa era un 60% menor de tamaño, la ración de las papas fritas y el refresco de McDonald's, por dar solamente un ejemplo, 60% más pequeño de lo que estamos consumiendo ahorita en un pack, en un trío estándar. No, si era, y de hecho era tan barato que se buscaba que con $1 se comiera una hamburguesa un obrero, ¿no? Pero ese es el tamaño de la porción. La segunda era la disponibilidad. En 1981, Juan, llegó el primer McDonald's a México, a la Ciudad de México, y había filas, y era el único McDonald's. Ahora ves un McDonald's pues prácticamente en cada centro comercial. O sea, la disponibilidad y o sea, yo te puedo decir el número de veces que comí McDonald's antes de 1990, ¿no? O sea, contados con los dedos en la mano. Y seguramente en Guadalajara con mi compadre había algo similar, ¿no? O inclusive llegó un par de años más tarde. Entonces, número 2, pues uno, el tamaño de la porción. Número 2, la disponibilidad. Y número 3, sí, en efecto, teníamos muchísimo más actividad física, la seguridad en las calles, podíamos salir con nuestro patín del diablo, tirarnos un diente en la bicicleta, accidentes rudísimos y todo lo demás. Y la programación de la pantalla eran 4 canales. El 2, el 5, el 8, el 11 y el 13. 5 canales. Mira, este es el doctor Sean, que también sufrió, como se puede ver, los embates de la epidemia de sobrepeso y obesidad. Le pegó duro al John, tú. Entonces, ¡hombre! Sí, hombre. Sí, se nos está queriendo complicar la situación con mi compañero John. Entonces, sí, o sea, es mucho más multifactorial, ¿no? Entonces, esos 5 canales para niños era en el canal 5 y empezaba a las 3 de la tarde, después de que acabamos de comer. Y veíamos 1 o 2 horas. A las 6 de la tarde en mi casa, yo había apagado la televisión y nada más habíamos visto como de 4:30 a 6. Porque después venían, la familia Telerín salía a las 7, Juan. Pues imagínate, ya nos mandaban a dormir desde esas horas. Ahora hemos hecho la asociación para mí súper, que además es otro de los vínculos de nuestras especialidades de neurología y nutrición. 30 minutos de tiempo pantalla se refleja en un mes en 1 kilogramo metro cuadrado de índice de reducción de índice de masa corporal. Y se refleja en un mes en 1 hora más de sueño en promedio. Entonces, estos 2 hallazgos, porque ahora quiero entrarle al tema de sueño, que es también del área de ustedes, el sueño, reducción de sueño. Miren, nada más. Me voy a venir para acá, compadre, porque hay unas dificultades técnicas. Aquí estoy bien, tú estás ahí, yo aquí me quedo atrás. Entonces, hablando de esta parte de sueño, que a mí es súper relevante la resolución de por cada minuto de sueño que tú incrementas, reduces el riesgo de sobrepeso y obesidad. Por cada minuto que tú reduces de tiempo pantalla, incrementas sueño y reduces sobrepeso y obesidad. Y siempre, no sé si lo viste, creo que fue tu paisano Jorge Lazar, un alergólogo muy prominente de Guadalajara, nos dijo una pregunta abierta: ¿cómo van todos con su sueño en la pandemia? ¿Han dormido peor? Yo le dije, fíjate que no. Afortunadamente yo he dormido mejor y tengo un monitor, Juan, mira, de sueño, y que me marca calidad de sueño. Como podrás ver aquí, mejor, parte, más horitas. En esta
Tengo más horas de mejor sueño, de mejor calidad de sueño, ahora desde marzo para acá, que tiene que ver con que no te al hospital y tal, y de verdad las modificaciones de la alimentación en casa, que ahora estamos comiendo todos en casa, más días de la semana en casa, han hecho que pueda yo controlar mi peso como no lo podía controlar viniendo a trabajar todos los días, ¿no? Entonces, son condiciones que no te pueden ayudarnos, pero que sí tenemos que muchas veces hacerlo de forma propositiva como plan de acción en casa. No, totalmente de acuerdo. Recomendaciones, ¿no? Reducir tiempo de pantalla, pero así decididamente. ¿Cuánto tiempo estás viendo pantalla de los niños? Reduce media hora. Como acuerdo, no es castigo, es plan de acción de salud de la casa. Bueno, pero ¿qué va a pasar ahora que toda la escuela, no todas las horas se van a ir a pantalla? Y a mí me encantó lo que decías, a lo mejor que el snack sea saludable, ¿no? Eso. Y la hidratación, que también están dejando de tomar agua. Sí, mira, ahorita me tengo de la que nos donaron acá en la asociación, una buena cantidad de agua y agua disponible, eso es bien importante. Es una de las cosas que nos falló el planteamiento de el impuesto al refresco, que se había planteado que lo que se sacara de esto fuera para bebederos en las escuelas, que ha fallado. Y es de verdad un diferencial importantísimo. Y ahora que tenemos bebedero en la casa, tenemos agua potable disponible en las casas, la recomendación es que, como plan, siempre haya agua en el escritorio al momento de empezar la clase en línea. Igual pónganle en un frasco tapado, porque los niños ya con el cansancio van a tirar el agua a la computadora, aguas con esa, pero siempre que tengan agüita disponible de agua simple. No es un premio, una bebida, o sea, necesitamos agua simple para estarnos hidratando, porque esta parte de concentración en la pantalla y el cubrebocas, no se diga, nos da mucho más sensación de sed, nos seca la boca y hay que estar continuamente hidratándonos. Es una. Y la otra es cómo planear el refrigerio saludable, ¿no? Eso es en esta cuestión del paisaje. Yo nada más, así como mentalizar a las mamás, papás, doctores, doctoras que estamos en casa, que podamos tener en nuestro refrigerador al abrirlo al menos 5 colores diferentes. 5 colores que vayan del verde, de las verduras. Y no latas, ¿verdad? No latas de colores roja. Ganaste, compadre. Ganaste. No, ya me imaginé cervezas, ¿no? Sí, tu gama de colores de cerveza. Pero que haya verduras, que haya frutas, que haya, en México afortunadamente todo el año tenemos una buena variedad de verduras, frutas y cereales disponibles y hay que aprovecharnos de eso, ¿no? Oye, y otra cosa que tú siempre, yo le aprendí al maestro Villarreal, siempre le aprendo cosas interesantes, es la tendencia de la gente ya es a verte más llenito, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo pueden los papás decir, oye, voy a ver si mi hijo a lo mejor pues ya está en sobrepeso y entonces, porque luego te pueden decir, no, pues, yo lo veo, está ponchado, ¿no? Somos, en la familia somos de hueso ancho. Exacto. ¿Cómo puede ser la mamá así para decirlo? Es importante, y esa es otra de las recomendaciones que nos hace la UNICEF, perdón, la OMS ahora en este documento, en el que buscamos uno que haya por parte de los gobiernos de seguridad alimentaria y que haya posibilidad de atender todas estas circunstancias y se les recomienda a los gobiernos inclusive, ¿no? Promover el desarrollo de la agricultura local y la diversificación productiva, que esas son cosas interesantes para ellos, pero para nosotros, uno, mantener los programas de asistencia social y llevar a los niños a peso y talla después de los 2 años, al menos cada 6 meses. Y antes de los 2 años, los primeros 6 meses cada mes, después cada 3 meses, hasta los 2 años, para tener un buen registro de ganancia de peso, sobrepeso, obesidad, tenerlo bien identificado para poder tomar decisiones temprano de qué podemos modificar y qué no tenemos que modificar necesariamente, ¿no? Dicen ellos también de la OMS, de la recomendación de asegurar el consumo de alimentos de origen animal, por ejemplo, huevo, y con ello la suplementación de micronutrientes. Oye, pero dice
dicen que el huevo, el pollo y eso ha adelantado por las hormonas el proceso de adolescencia y pubertad. Entonces, mucha gente me encontró en la punta y dice, no, porque si como de esas cosas, los chavos están adelantando. ¿Qué tan cierto es que la alimentación está modificando la pubertad y la adolescencia? Sí hay una vinculación cercana, igual podemos sentarnos con los endocrinólogos, porque en efecto las hormonas de estos, en el ganado en general, sí ingresa al organismo y sí tiene efectos en el organismo, pero de ahí a hacer prematureces más precoces, tiene mucho más que ver con la obesidad. Recuerden que la obesidad, la grasa corporal, se asocia con mayor producción de estrógenos. Y esto está muy claramente identificado con tallas más altas en edades más tempranas, aparición de menarcas más tempranas y caracteres sexuales femeninos mucho más tempranos, y con ello el hipogonadismo hipogonadotrófico en los varoncitos. Entonces sí tiene que ver con las hormonas y sí tiene que ver con la ganancia de peso, no tanto las hormonas del pollo, de la res o del huevo, pero sí la ganancia de peso, y es donde hay que tener mucho más cuidado que realmente que sean productos altamente orgánicos o libres de estrógenos. Oye, Salvador, y fíjense, no sé qué opinan ahí, en esta parte donde, a final de cuentas, la necesidad donde tenemos que sentarnos con nuestros niños, con nuestros hijos, a entender lo que es el plato del buen comer y los alimentos que debería de contener de manera ideal, y alimentos que definitivamente podrían, no ser saludables ni adecuados para su consumo, porque tú decías algo muy cierto, de repente hay algunas marcas tan arraigadas que no basta con que le quiten el color rojo a la lata, sino que es identificable bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y los niños crecen bajo estas marcas de refresco, por ejemplo, o tomando jugos, que de repente te dice la mamá, no, es que casi no toma refresco, ¿no? No toma nada de refresco. Oiga, señora, pero el juguito de manguito y de fresa, bueno, pues su juguito ese se lo avienta, ¿no? Pero pues ese no le hace daño porque no es refresco, porque no tiene gas. Es un poquito, tú decías, regresar, y qué difícil es, porque hay muchos pacientes y muchos niños que seguramente nos están viendo sus papás ahorita, qué difícil es el consumo de agua natural, Salvador. ¿Cómo cuesta trabajo que puedan tomar agua natural y siempre están en busca de estos juguitos o refresquitos, ¿no? Sí, y ¿sabes qué otro entran ahí en ese rubro, Rafa? Las lechadas. Estas bebidas que, bueno, ya vas al súper y hay un anaquel más grande que el de las leches de las lechadas. Me refiero a estas leches de soya, de arroz, de avena, todas las marcas ya tienen su variedad, y no es más que agua con azúcar, con una mínima olvido por ahí de alguna proteína, pero es por las alergias, compadre. No, ya sé, justo el miércoles vamos a hacer un live al respecto de alergias en esta condición se ha vuelto tan popular el diagnóstico, y de verdad desde el punto de vista epidemiológico es tan poco probable. Nada más les recuerdo a mis amigos pediatras, si tienes más del 10% de tu población con alergia a proteína de leche vaca, algo estamos haciendo mal en nuestro diagnóstico. Bueno, para que Oye, nomás dime, perdón, te interrumpí, ¿cómo puede ver la mamá que está en sobrepeso? Esa parte, no perder el seguimiento para que lo pesemos, lo midamos y lo pongamos en una tabla de índice de masa corporal. Es la importancia de regresar al consultorio, de ir a su centro de salud, a que lo pesen y lo midan. La cartilla de salud, que ya no es de vacunación, sino de salud, también trae un rubro de pesos orientados para cada edad, y con esto saber si estamos quedándonos cortos de peso o ya nos vamos para el otro lado a la obesidad o sobrepeso inclusive, que son los momentos en los que tenemos que intervenir de forma importante, tanto en la alimentación, en la actividad física, en el sueño y en nuestra relación emocional. Ahora sí entro al tema que les gusta mucho a ustedes, la parte de relación emocional con nuestros alimentos, ¿no? ¿Qué componente, qué carga tiene o qué relevancia tiene nuestra relación con los alimentos
para el desarrollo de sobrepeso obesidad. Y ahí es donde esta pandemia nos tiene que, bueno, nos está enseñando muchas cosas. Una de ellas es que el consumo en condiciones de ansiedad es muy, muy malo, ¿no? Es muy, muy elevado de calorías, de carbohidratos, grasas saturadas, sodio disponible en casa, no se diga, ¿no? Todas estas botanitas y nuevamente alimentos empaquetados que tienen estos riesgos. Entonces, pues son a todas luces indeseables y lo que tenemos que hacer como campaña, y quizás Juan, Lalo, para que lo ayudemos, es cambiar el paisaje nutricional de nuestras casas, ¿no? Cómo se ve nuestras alacenas, nuestros refris, en colorido comparado con cuestiones no saludables. Siempre hacemos referencia a los nutriólogos a el menú infantil, lo criticamos mucho, ¿no? El menú infantil de los restaurantes siempre tiene un color entre amarillo, ocre, café, no tiene colorido, porque son cosas que los niños van a generalizadamente aceptar con facilidad, como son las frituras, las papitas, la pasta, las galletas, ¿no? Todas estas cosas que son muy atractivas para los niños y por eso son parte del menú infantil en los restaurantes. Si cambiamos todo esto por un plato con ensalada, fruta de colores, tenemos un mango buenísimo en esta temporada, guayaba, ya empezó la temporada también, la granada roja no se diga, hay muchas, las tunas de todos los colores, ¿no? De la gente de allá de mi familia política San Luis, tenemos mucha variedad de frutas, verduras muy disponibles y pensar también, por ejemplo, en nuestros litorales, pescados, todo esto, esta disponibilidad de ácidos grasos esenciales como los DHA, el ácido decoxahexaenoico que viene en los pescados, 3 raciones a la semana es la recomendación para las mamás que están lactando, que están embarazadas, y que en México es muy accesible. Hay países que no tienen ni siquiera salida al mar, ¿no? Como en América del Sur tenemos vecinos que no tienen esa posibilidad y nosotros tenemos mucho litoral y debemos de consumirlo también por salud en esos términos. Y además no es caro, porque eso es otra cosa bien interesante. Hay una buena red de distribución en los mercados de las ciudades para traer los pescados sumamente frescos. Ni siquiera el mismísimo Moctezuma recibía tan fresco el pescado como lo podemos recibir ahora de las dos costas, del Golfo y del Pacífico. Es que aprovechemos de esto, tengamos ese tipo de alimentos disponibles en casa y hagamos nuestro cambio decidido con esta parte en la alimentación. La otra, reducir los tiempos de orden. Apagar las pantallas 2 horas antes de acostarnos y acostarnos más temprano. Eso, y además es para toda la familia, ¿no? ¿Cómo ves, Juan? No, a eso iba. No, le iba a decir justo esta parte de cómo el regreso a clases podría favorecer esos dos aspectos, ¿no? Uno que nos comentaban bastante, que es cómo se modificó la manera de dormir de los niños, cómo empezaron a dormir más tarde y despertar más tarde, ¿no? Y ahorita con este regreso, vamos, de la manera virtual a las aulas, por lo menos tendrán que despertar más temprano, lo cual también obligará a que vayan a dormir un poco más temprano. Entonces creo que es un buen momento para intentar realizar estas modificaciones, tanto en la manera de dormir como en los snacks que decías, que eso es muy interesante, porque sabes que ahora con la educación virtual les están dando ciertos recesos, ¿no? Cortitos, 15, 20 minutos, un receso más largo, y entonces tener unos snacks saludables, unos pepinitos, unas jicamitas, como decías, ¿no? Tu agua natural, tu vasito de agua natural o tu termo ahí de agua natural, pues estaría ideal, ¿no? Y empezar a hacer esas modificaciones ahorita, en estos horarios y bajo esta estructura, creo que podría ser una buena opción para los papás que nos están viendo. Sí, totalmente, Juan, totalmente, porque muchas veces como papás nos da un poquito de, yo no sé qué, mandar al niño con un tope, con limón, con sal, con un tenedorcito, y en cambio en la casa lo puedes tener ahí en la mano, tu pepinito, con tu jicamita, con tu naranjas en gajos, ¿no? Que es un despapá y mandárselo al bebé, al chamaco en la lonchera y nunca lo va ni a pelar
¿no? Y que si lo tenemos ahí a la mano, en sus 15 o 20 minutos se come su plátano, que ya nos aplastó en la mochila cuando jugaron a los loncherazos, ¿no? Que ya no se lo va a robar el bully del salón, ¿no? Tiene todo a la mano, tenemos todo a nuestro favor para que los niños puedan tener esta actividad de refrigerios saludables de poca proporción y además de todo, llegar puntuales a comer, porque no tienen que ir a ninguna parte ni regresar de la escuela y tropezarse en su camino, como ocurre muchas veces con el señor de las papas, el señor del chicharroncito con su salsita, la señora de los dulces en bolsita. Entonces, ahorramos camino, ahorramos tiempo, tenemos alimentos saludables. Vamos a aprovecharnos de esta situación, vamos a hacer de esta adversidad una oportunidad para mejorar nuestra alimentación y nuestras condiciones de actividad y nuestras condiciones de salud global en la familia. Estamos por terminar, Doc. Ya se nos ha ido muy rápido el tiempo, como siempre, pero Salvador, yo tengo una pregunta que nos han hecho muy frecuente. Los cereales, Chava, ¿cómo ves? De repente las manos dicen, quiere cereal en la mañana, luego se avienta un cerealito en la tarde y luego quiere cenar cereal, ¿no? Y que además pensamos que con el cereal es lo máximo, lo mejor, porque tiene mucha fibra y aparte los llena, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, fíjate que sería ideal que tuviéramos cereales disponibles sin azúcares añadidos para niños. Pero el gran atractivo del cereal para niños, o los cerealitos para niños, es que tienen muchas azúcares añadidas y saben muy rico, ¿no? Y tienen este colorido, como tú decías al principio, Juan, que no tenían los alimentos antes, de los pigmentos artificiales, etcétera. Entonces, cuando nos referimos a cereales, estamos hablando de cereales de grano entero, ¿sí? Desde arroz integral, harina integral, avena, etcétera. Yo lo reto a que hagamos esta parte, ¿no? Granulitas, avenitas en casa, que los estemos mezclando con frutos secos, que los estemos mezclando con otras cosas, con frutos frescos inclusive, ¿no? Y que lo podemos dar, por ejemplo, con yogur, con un lácteo, lo podemos dar también, pensar también como la gran bondad de nuestra tortilla mexicana, ¿no? Como parte del cereal integral por antonomasia en nuestro país y que tiene su buen calcio, afortunadamente es una de las cosas bien interesantes, su buena cantidad de fibra, y en México además las harinas están fortificadas con hierro, entonces las harinas de maíz, quiero decir, nixtamalizado. Entonces vale mucho la pena cambiar nuestro paradigma de ofrecer a los niños el taquito con salas, ¿no? A la hora de la comida para acompañar los alimentos, en lugar del taco de harina, el burrito gringo, ¿no? Sí, nuestros amigos del extranjero sabrán que el burrito, pues sí se inventó en México, pero se perfeccionó en los United States, y ahí viene el burrito de McDonald's, el burrito de Chipotle, muchas otras cosas que no son nuestras, ¿no? Pero que hemos adoptado en muchas formas, como parte de la integración cultural con nuestros vecinos del norte. Bueno, pues la asociación te deja abierta la promoción, estimado senador, para que hagamos toda esta promoción y podamos aprovechar este año escolar para mejorar la nutrición y tratar de tener un impacto importante tanto en nutrición como en obesidad. Invitarte a que nos hagas unas buenas dibujos para estar promocionando, porque yo creo que la única forma es estar haciendo una educación continua, totalmente permanente sobre esto que has venido tú hablando y estimulando. Sí, Juan Carlos, muchísimas gracias, Juan. Gracias, Salvador. Gracias, Doc. Pero déjame decir una cosa. Con 3 opciones para todos, abiertas a todos. 1, vamos a pesarnos y medirnos ahorita que estamos empezando el ciclo escolar. 2, vamos a decididamente tener planeado agua y refrigerios saludables en casa. Y 3, vamos a planear dormirnos 1 hora antes de lo que nos estamos comiendo. Yo les invito a que vean entre 7:30 y 8 de la noche los niños ya en la cama. Van a ver cómo el rendimiento escolar, el apetito, el mismo peso van a verse reflejados antes de que acabe septiembre. Entonces lo dejamos como reto hacer esas 3 modificaciones. No, octubre, porque
Ya estamos empezando septiembre. Ya, en un mes lo vamos a ver. Anímense, vamos a hacer el challenge, Gym Challenge. Bien. Vamos a hacerlo. Fíjale. Dormirse a las 7. Refrigerio saludable y pesar sin medirse. Va, Juan. Totalmente Ya de estamos, acuerdo. vamos a Me parece, y vamos a hacer un hashtag que se llame Gym Challenge. Y vamos a pedirle a todos nuestros niños y papás que nos están viendo que nos apoyen con el hashtag y que realmente lo hagamos, dormirnos temprano y cuidar nuestra alimentación, ¿no? Venga de ahí. Venga. Doc, Juan, de verdad, muchas gracias No, a ti, como siempre. por compartir estos fuerte espacios abrazo. y ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Padre, cuídate Juan, mucho. gracias, nos un vemos. abrazo.